de regreso en Barlovento Informa cuando son las 14 horas con 36 minutos hora del centro. Agradezco muchísimo, como todos los lunes, al doctor Alejandro Águila. ¿Cómo le va, doctor? Lourdes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Afortunadamente muy bien, con mucho gusto iniciando semana. Me piden, dice Lulú, pregúntale al doctor Águila. Tenemos dos pandemias, la pandemia del COVID-19, pero hay otra peor quizá que tiene más tiempo y nos está afectando en la psique. Bueno, qué propiedad. En la psique y me estoy refiriendo a las noticias falsas. Doctor, ¿qué nos recomienda? Efectivamente, esta infodemia, como también le llamamos, tiene que ver con que muchas noticias, información y cosas que se hacen virales, pues no son ciertas, no tienen sustento y por supuesto va a provocar en la gente angustia, miedo, preocupación, confusión, que es algo que se ha dado mucho últimamente y cada vez que tenemos una noticia de este tipo que no está consolidada, que no tiene unas fuentes reales y objetivas, por supuesto vamos a tener una confusión que nos puede llevar a una serie de conjeturas que finalmente no ayudan, porque hay personas que hasta toman decisiones frente a este tipo de informaciones poco certezas, poco viables. Entonces aquí lo que debemos de hacer es, primero que nada, verificar la fuente. Segundo, el que normalmente la información sí tiene canales adecuados para que nosotros sepamos cuál es lo real y que aquello que se hace viral, sobre todo en redes sociales, pues está alterado o está con una intención no adecuada que no nos ayuda. Entonces, siempre verifiquemos la fuente. Doctor, estamos hablando de un tema muy, muy delicado, porque cuando nos está diciendo el señor García González que es una pandemia y que afecta a la psique, bueno, quiere decir que desestabiliza a las personas esta cantidad de información falsa. ¿Cuál sería la recomendación que daría usted para que pues no estemos con tanta ansiedad en materia informativa? Se han tomado medidas muy importantes. La primera de ellas es no estar todo el tiempo a la expectativa de las noticias, porque esto, por supuesto, que nos va a generar estrés. Segundo, el estar viendo la misma noticia o el mismo tipo de información, esto puede llevar a que la gente también se confunda y, por supuesto, genere mucha tensión y ansiedad. Hay que dosificar la forma en cómo recibimos la información y que, por supuesto, tengamos otro tipo de actividades, otro tipo de funciones diarias para que no estemos con esa información que recibimos que nos vaya a generar una serie de preocupaciones, tensiones o alteraciones diarias, porque entonces nos sobresaturamos de información que ya no nos sirve. A veces la gente está tan preocupada por lo que está ocurriendo, tan angustiada, que está constantemente buscando más y más y más información y por supuesto esto lo lleva a saturarse, a no estar tranquilos y entonces va a generar una serie de enfermedades como estrés, como ansiedad, como depresión. Entonces, insisto, dosificar el tipo de información que tenemos y tener actividades alternas que nos distraigan, que nos entretengan, para que la información no nos deposite en la psique una serie de situaciones de ansiedad. A ver, ¿y el estrés, doctor, me preguntan, puede causar cansancio? De hecho, sí, es uno de los síntomas muy fuertes que tenemos del estrés, e inclusive, curiosamente, el cansancio puede ser una entidad, una condición patológica, pero también puede ser un síntoma de muchas cosas, de anemia, de depresión, de algún tipo de enfermedad que se está gestando en el cuerpo, porque recordemos que el cuerpo se cansa, se desgasta cuando hay una enfermedad porque está luchando internamente frente a la enfermedad. Entonces, cuando decimos que hay un cansancio, y mucho ojo, el cansancio crónico, cuando ya se presenta todo el día, durante muchos días, más de 2 semanas, esto hay que tomarlo como un síntoma importante de que algo está adyacente, es decir, el cansancio puede ser, sí, por otra enfermedad que pueda estarse gestando en el organismo, o sumado
a un exceso de trabajo, un exceso que esforzamos el cuerpo y entonces está respondiendo de esta forma. ¿Por qué nos estresamos, doctor? Qué buena pregunta, Lourdes, porque curiosamente el estrés es todo un tema de estudio, porque se ha encontrado que hay cosas que a lo mejor a una persona sí lo estresan y a otro no. Y también encontramos que hay familias que fácilmente se estresan e inclusive momentos en donde sí tenemos un estrés lógico o esperado. Ejemplo, pues un examen, o cuando no llegamos a una cita, o cuando tenemos algo pendiente, eso nos puede estresar. ¿De qué depende que una persona se estrese más que otra? Tiene que ver mucho con la capacidad que tenemos para enfrentar una situación y para resolverla. Cuando la gente no tiene esa capacidad de enfrentar un problema y resolverlo adecuadamente, empieza a sumarse la serie de preocupaciones y tensiones, que esto es lo que lleva normalmente a las personas de estrés. Muy importante, hay estrés agudo. El estrés agudo es, como mencionaba, cuando hay una condición que nos pone en tensión. Y el estrés crónico es cuando ya tenemos mucho tiempo con una suma de preocupaciones y tensiones, que inclusive Lourdes le hemos llamado también el famoso burnout o síndrome del agotamiento crónico, cuando esto, debido a que hay una suma de tensiones, preocupaciones, o que nos activamos demasiado, no descansamos lo suficiente, no comemos bien, no dormimos bien, entonces se va a generar este síndrome de burnout, que es el agotamiento por el exceso de actividad. Y voy a ir a un corte, doctor, y la pregunta que le haría, cansancio crónico, ¿se puede dispersar? ¿Hay tratamiento o permaneces cansado de por vida, estresado siempre y aprendes a convivir con el estrés? ¿Le parece que vaya a un corte? Adelante, con gusto, Lourdes. Voy rápidamente a un corte, no se vaya, esto es A Barlovento Informa contra Viento y Marea, estamos hablando de estrés, estamos hablando de cansancio crónico y desde luego, bueno, pues los síntomas que nos